En Portadas al Día tenemos el honor de contar con un venezolano increíble, el doctor René Sotelo, pionero y líder internacional en cirugía robótica y laparoscópica. Este profesional de la medicina tiene más de 20 años de experiencia en el uso de técnicas para tratar los cánceres urológicos y las afecciones benignas. Y los más de 2.300 casos de laparoscopia y robótica avanzada que ha atendido lo posicionan como uno de los cirujanos más experimentados del mundo. Actualmente el doctor Sotelo lidera iniciativas regionales e internacionales y pertenece al staff médico del Centro de Medicina de la Universidad del Sur de California. Pero se queda aquí, en nuestro país, porque apuesta por Venezuela. Bienvenido, René Sotelo. Bienvenido a casa, René. ¿Cómo está? Bienvenido. A Portadas al Día. Bueno, bienvenido a esta casa. Venga, Mira, sin duda alguna, hay venezolanos que dejan el nombre del país en alto y despertar el orgullo de ser venezolanos. Uno de ellos, como bien escuchó en ese video, si quieren nos vamos acompañando por acá, por favor. ¿Le gustó? Lo de 20 años, Lo de 20 ¿verdad? años. Mira, ponte cómodo. Qué orgullo, de verdad, poder escuchar, bueno, toda esa trayectoria increíble y además tenerlo acá en vivo y directo. No, imagínate, gracias, José. René, en tu casa y hoy celebrando esa carrera brillante que le has regalado al país. Eres de esos venezolanos que admiramos, de esos venezolanos que seguimos y que hoy resaltamos en nuestro programa Portadas al Día. Te has convertido en una eminencia de la urología en Venezuela y en el mundo gracias a estos logros obtenidos en más de 20 años de carrera. Pero, ¿cómo descubres tú que la medicina es tu pasión? Porque ahora mismo hay muchos jóvenes viéndote en pantalla, soñadores que siguen en Venezuela apostando y que quizá tienen esas dudas, esto es lo mío, esto no lo es, ¿cómo hago para lograrlo? Bueno, yo creo que, primero, gracias por hacerme sentir en casa. Yo creo que el secreto es tener un poco de disciplina en documentar la data, documentar todo lo que estás haciendo, llevar juiciosamente toda esa información. Y puede ser que al principio sean pocos casos, pero a lo largo de muchos años esa información la puedes revisar, ver qué hiciste distinto, ver cómo les fue a los pacientes, y toda esta información te va a llevar a poder publicar. Y realmente yo siempre digo que es muy importante estar en Medline, que son las plataformas de búsqueda de información científica. Claro. A veces la gente hoy en día, producto de las redes sociales, mucha gente se convierte en expertos sin realmente tener la documentación o el soporte académico o de la experticia de eso. Entonces es muy importante que tengan la disciplina de estudiar, de publicar, que esa credencial los va a llevar a donde quieran llegar. Bueno, gracias por decir esas palabras, incluso las tomo para agradecerle, bueno, por seguir demostrando que en nuestro país aún se puede investigar, documentar e innovar en nuevas técnicas. Bueno, nosotros las técnicas que describimos, las describimos estando en Venezuela. Nosotros describimos unas técnicas por ejemplo, para la cirugía benigna de próstata con robot hace 16 años, y esa técnica la describimos estando en Venezuela. Describimos técnicas para el manejo de complicaciones de fístulas y las describimos en Venezuela. Y esas fueron parte de las credenciales que después me permitieron entrar a Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos. Pero bueno, sigo viniendo a Venezuela, sigo cada 2 meses, cada 3 meses viniendo a Venezuela. Tengo miles de pacientes que atendí durante más de 20 años. Y tengo el compromiso con ellos y con Venezuela de seguir viniendo. Bueno, son sin duda momentos increíbles y qué grato que pueda compartirlo con nosotros y, como dice José Andrés, con todo ese público que está ahí también con ganas de surgir y de seguir representando a nuestro país. Pero ahora bien, cuando escuchamos de la cirugía robótica, usted es líder y nosotros quisiéramos saber, bueno, cómo se prepara antes de cada operación, porque son más de 4.000 casos que ya ha atendido. Bueno, básicamente evidentemente hay una rutina de revisar el paciente, revisar la historia clínica, planificar lo que vas a hacer, y luego básicamente es un procedimiento que en la medida que lo repites y lo repites lo vas perfeccionando. Ese es el secreto de la excelencia, pues es la repetición y el dedicarte a hacer algo en forma específica. Hoy en día nos subespecializamos e incluso lo ven en las especialidades médicas, donde hay oftalmólogos que hacen específicamente algo, cirujanos que hacen específicamente algo. Básicamente nosotros nos dedicamos exclusivamente a cirugía con robot, a cirugía de próstata, cirugía de cáncer de riñón, reemplazo de vejiga. O sea, son cosas muy
muy específicas y producto del volumen y de la repetición logramos llegar a la excelencia, pues a dominar las técnicas. Y hablas de la excelencia y yo siempre he dicho que antes de ser un profesional tenemos que ser humanos. Y tú eres un ser humano sensible. Esa sensibilidad te ha hecho llegar a grandes figuras incluso. Es un poco complicado, complejo el hecho de abrir un sobre o ver un resultado cuando es negativo y tú has tenido que enfrentarte. Digo enfrentarte de manera simbólica, ¿no? Pero es un reto para quien lo recibe, para quien lo lee y tú como un ser humano has estado allí, ¿no? Cerca de esa persona para llevarlo, para guiarlo, para acompañarlo durante este proceso cuando vemos un resultado como el cáncer. Es muy importante, sobre todo cuando haces cáncer, que hasta las malas noticias se pueden decir de buena forma. Hasta las malas noticias se pueden decir en una forma optimista. Y no es porque le vas a ocultar información, pero yo creo que es muy importante no derrumbar al ser humano. Es muy importante que esa persona tenga fe y tenga esperanza, porque definitivamente hay evidencia que todo eso ayuda a la recuperación del paciente. Si tú simplemente lo desarmas y le dices, cuando mi paciente me dice ¿cuánto tiempo nos queda de vida? Le digo, eso no lo sé yo, y realmente no lo sé, eso lo sabe Dios. Claro. Y te sorprenderás como pacientes que tú podías suponer que iban a estar 2 años y los ves a los 4, a los 5 años vivos y te das cuenta que simplemente es producto de su estructura, es producto de su fuerza y de su creencia y de su fe. Entonces, es muy importante no derrumbar al ser humano, no derrumbar esa estructura porque es él con toda su energía la que lo va a ayudar a salir adelante. Entonces, yo creo que es eso, crear básicamente la empatía con el paciente, entender que definitivamente es un ser humano. Y lo otro importante, nosotros hemos aprendido producto de los pacientes. O sea, los pacientes nos han sido suficientemente generosos para compartir y es producto de los años que hemos perfeccionado. Es decir, lo que yo hoy en día puedo resolver lo hago mucho mejor como lo hacía hace 20 años y ha sido producto de que muchas veces lo he hecho con mucho cuidado y mucha seriedad y de tratar de no equivocarme y tratar de hacerlo con el mayor respeto y cuidado, pero evidentemente hemos aprendido con los pacientes y los pacientes han depositado en nosotros esa confianza. Entonces definitivamente tenemos que hacerlo y estar agradecidos de eso porque nos están dando, y siempre lo digo, son parte de mi historia, no solo yo he cambiado la historia de ellos, sino definitivamente han sido parte de mi historia y por lo tanto es algo que agradezco profundamente. Brindas esa seguridad. Claro. Totalmente. Bueno, tenemos un material preparado acerca de el cáncer de próstata. Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en Latinoamérica. Si tienes más de 50 años, debes anualmente hacerte exámenes de sangre para determinar el valor del antígeno prostático. Mi APE es de 0,82 y mi APE es de 0,57. El mío es de 0,9. Y por supuesto, el tacto rectal. Por lo menos una vez al año. 1 de cada 5 cáncer de próstata que diagnosticamos es heredado. Si tu papá tuvo cáncer de próstata como el mío, o murió de cáncer de próstata como el mío, Así como el mío. a partir de los 40 años tienes que checarte una vez al año. La sobrevida a los 5 años es del 99% si lo diagnosticamos en etapas tempranas. Eso es salud. Porque cuidarse. Increíble, ¿no? Esta campaña que has venido desarrollando incluso con grandes figuras que son tus pacientes. Bueno, amigos fundamentalmente. Son tus amigos, son exacto. amigos fundamentalmente. Y le hemos pedido a gente incluso que no son pacientes, que son amigos que nos acompañen en esto. Lo hemos hecho de cáncer de próstata, lo hemos hecho de cáncer de testículo, lo hemos hecho de cáncer de pene, que la gente no se imagina ni siquiera que existe. Está tremendamente relacionado al virus de papiloma humano y es un problema importante en Latinoamérica. En algunas zonas de Brasil es más frecuente el cáncer de pene que el cáncer de próstata, en el noreste de Brasil. Entonces es importante crear estas campañas para educar que todo hombre debe chequearse, que todo hombre mayor de 40 años, si tiene antecedentes familiares, debe chequear su próstata, que el niño desde pequeño debemos chequearlo. Si el prepucio es reductible, si enseñarlo a los hábitos higiénicos, que los testículos hayan bajado, que sean simétricos, que examinarlo, porque el hombre a lo largo de toda su vida va a consultar. A veces cuando dicen soy muy joven, no es cierto, porque
hay muchos problemas que ve el hombre joven. ¿Y desde qué edad crees tú conveniente la visita al urólogo? Pero es que tiene que verlo por muchas razones. Lo ve por eyaculación precoz, lo ve por disfunción eréctil, lo ve por el tamaño del pene, lo ve por varicocele, todo eso se ve en adolescentes, eso no se ve en adultos. Ya en lo largo empieza a crecer, lo vemos por crecimiento de la próstata, porque se empieza a parar de noche, porque hace prostatitis, porque hace cáncer de próstata. Es decir, la razón de ver al urólogo no es solamente cuando tienes más de 50 años. Claro. El varón debe chequearse, el hombre debe chequearse desde pequeño. Nosotros le decimos a la mamá enseñar a bajar el prepucio, a que revise que el pene está del tamaño adecuado, porque ya una vez que se desarrolla, si el pene no es del tamaño adecuado, ya no es mucho lo que podemos hacer. Entonces, ya pasó esa etapa, ¿no? Entonces, es importante que, si bien el urólogo ha sido asociado con que vemos hombres, es verdad, el 80% de lo que yo veo son hombres, pero bueno, vemos infecciones urinarias en la mujer, vemos cálculos en las mujeres, vemos tumores renales en las mujeres, vemos cáncer de vejiga en la mujer. Entonces, no solo vemos mujeres, pero somos de alguna forma el ginecólogo del hombre porque lo seguimos a lo largo de su desarrollo. Entonces, lo importante es que el hombre debe acudir a su urólogo, claro, no solamente a partir de los 50 años. Hay muchas cosas, es su médico de confianza, donde muchas veces puede consultar muchas cosas que tienen solución. Y no te hay que imaginas. atajarlas a tiempo, Claro. que es lo más importante. Entonces, estamos ahí y hay muchos temas que son importantes, que no solamente es cáncer de próstata. Doctor, queremos aprovechar la oportunidad para felicitarlo. Usted no sabe el orgullo que sentimos, bueno, no solamente por el trabajo increíble que ha hecho durante todos estos años, sino por esa campaña magnífica que se ha extendido, bueno, por lo largo de todo el mundo, por todas las latitudes. Ahora bien, felicitarlo porque sabemos que es un hombre increíble que sigue representando y dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Tiene un podcast que lastimosamente no nos dio chance de hablar de él, un hombre que ha escrito libros. Tienes todo. Todo. Déjale ese mensaje a Venezuela para que esté pendiente de esa campaña también en redes. Ese es un tema, es una cosa que hemos creado y apenas llevamos 25 episodios. Y, poquito, pues. Bueno, no, estamos empezando y la intención es crear un espacio de educación médica. Está hecho en español y era porque básicamente me había dado cuenta que hay muy pocos video, podcast en español. Exacto, en español. Y yo creo que hay una brecha que tenemos que ayudar a cerrar. Claro que educar a la población latina en tener información de cómo cuidarse y cómo elevar su estado de salud. Entonces lo transmitimos, está en todas las redes sociales y es interesantísimo porque entrevisto gente de un elevadísimo nivel académico y básicamente hablamos de todos los temas de medicina. Así es. Bueno, para estar pendientes de estas campañas y más en las redes sociales del doctor